¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saluda su amigo Eric el Rey Castañeda. Una vez más para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube Eric Castañeda Ochoa. En Facebook me encuentran como Eric Vikingo y en Instagram como Águila Vikingo 23. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático y maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente de la historia tanto de México como universal. Muy bien. Hoy en Historia de México vamos a hablar acerca de el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho, que se convierte en el sucesor de Lázaro Cárdenas en las elecciones de 1940, que fueron de hecho polémicas. ¿Sí? Ávila Camacho, que abanderado por el Partido de la Revolución Democrática, PRM, compite con Juan Andreu Almazán y gana por la vía del fraude electoral Manuel Ávila Camacho. Esto se debe a que la popularidad del presidente Cárdenas había bajado, había venido en una enorme debacle. Sin embargo, el triunfo se le otorga a su candidato elegido por él mismo, que era Manuel Ávila Camacho, nacido en Teciutlán, Puebla, que era de hecho general, de hecho era militar de carrera, que incluso formó parte del movimiento revolucionario luchó contra De la Huerta. De hecho, sí, es uno de los factores importantes a destacar. Y al mismo tiempo es importante también que fue el último militar en ocupar la presidencia de la República. Con Ávila Camacho terminarían entonces de gobernar los militares, que es como incluso Carranza durante el movimiento revolucionario se lo había propuesto, que ningún militar volviera a gobernar el país porque eso causaría alteración a la paz social. ¿Sí? Ese era el argumento principal. Es por ello que entonces el 1 de diciembre de 1940 Manuel Ávila Camacho asume la presidencia y gobernaría para el sexenio 1940-1946, el cual durante este sexenio, desde la perspectiva de las estructuras política, social, económica y cultural, es importante destacar cada uno de estas importantes facetas. En cuestión política se caracterizó por el llamado a la unidad nacional. Y es que unidad nacional porque hablar de los años 40 es hablar sin duda alguna de una década en la que el mundo estaba estremeciéndose, estaba cimbrándose por la Segunda Guerra Mundial, uno de los acontecimientos armados más cruentos de toda la historia de la humanidad. Es por ello que Ávila Camacho convocó a la unidad nacional, es decir, a evitar la división política, porque estábamos hablando de una época en la que el mundo estaba completamente dividido. ¿Sí? Todo estaba en constantes pugnas, constantes disputas. ¿Sí? Los que defendían a la resistencia y los que defendían a la alianza, ¿sí? esa alianza opresora integrada por la Alemania nazi, la Italia fascista, la España franquista, contra los que defendían a la Rusia stalinista, así como también la resistencia conformada por Francia e Inglaterra. ¿Sí? De eso ya hablaremos cuando nos toque hablar de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Entonces, como decíamos, su política se caracterizó por el llamado a la unidad nacional para evitar el divisionismo y la pugna. Por ello, hubo una reunión donde convocó a los expresidentes, inclusive Calles, que había regresado del exilio al que lo había mandado su antecesor, Lázaro Cárdenas. Entonces convocó una reunión con los expresidentes para de esa manera lograr la conciliación y evitar que siguiera presentándose esta clase de pugnas políticas en
en una época, en una situación en la que, como les mencionaba, el mundo se estaba estremeciendo por la Segunda Guerra Mundial. Bien. Otro aspecto ahora en cuestión social. Con Ávila Camacho hubieron muchos contrastes en relación a su antecesor Cárdenas. Resulta que el reparto agrario que Cárdenas había iniciado con Ávila Camacho quedó totalmente suspendido. Las tierras que Cárdenas ya había repartido con los campesinos y que se habían formado los ejidos, con Ávila Camacho ya fue todo lo contrario. Muchos campesinos fueron despojados de sus tierras. Y si bien el sexenio de Ávila Camacho se distingue porque durante su gobierno se introdujeron nuevas técnicas de cultivo, nuevas técnicas agrícolas, sistemas de riego, de presas, la evolución tecnológica en cuestión de cultivos, en cuestión de todo tipo de actividades agrícolas, pero los únicos beneficiados fueron solamente los terratenientes y los hacendados, exactamente regresando al viejo modelo porfirista. Eso es uno de los factores negativos del gobierno de Manuel Ávila Camacho. Así como también rompió por completo con el esquema socialista que Cárdenas había implantado, y así como el tipo de educación que su propio antecesor había implantado, que era de una educación totalmente laica y gratuita, totalmente separada de lo que era la Iglesia Católica. Por el contrario, Ávila Camacho permitió el surgimiento de escuelas de enseñanza religiosa, escuelas particulares con enseñanza religiosa, ¿sí? de las cuales abundaron en gran medida, ¿sí? Y otro aspecto importante a destacar, que precisamente al romper con esa cuestión socialista del gobierno cardenista, formó sindicatos, pero que giraran en torno al gobierno. Tal fue el caso de la CNC, la Confederación Nacional Campesina, así como también la CENTE, Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, todos ellos afiliados al gobierno, ¿sí? Sí, rompiendo con los sindicatos independientes que habían surgido durante el anterior gobierno de Cárdenas. En cuestión económica, se fortalecieron las relaciones con Estados Unidos, a tal grado de que México se comprometió a venderles material para la guerra, ¿sí? Hay que recordar que Estados Unidos estaba interviniendo en la Segunda Guerra Mundial, entonces necesitaba de las materias primas que México le pudiera enviar para de esa manera poder hacer frente a sus adversarios. Al mismo tiempo, Estados Unidos se comprometía a venderle a México mercancía para el desarrollo industrial. Esa es la cuestión económica. Al mismo tiempo, se registra una terrible devaluación de casi el 5% del peso mexicano, generando una terrible crisis económica, ¿sí? ¿Sí? Desató desempleo, pobreza, ¿sí? Y todos los factores que derivan de una inflación, de una crisis económica que en verdad sí fue y bastante cruel. Otro aspecto importante a destacar del gobierno de Ávila Camacho
Por cierto, volviendo nuevamente en cuestión social, para fomentar el derecho a la salud, se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social, una institución encargada históricamente de brindar atención a todos y cada uno de sus derechohabientes, así como también la creación del Hospital Infantil y el Instituto Nacional de Cardiología. De una u otra manera, Ávila Camacho fomentó el derecho a la educación en la población civil. Y por último, destacar en cuestión cultural, los años 40, la época dorada del cine mexicano, ¿sí? como una manera de que la población se olvidara por completo de la terrible tensión que había en el mundo a causa de la Segunda Guerra Mundial. Se impulsó el gran desarrollo de la industria del entretenimiento, y es por ello que hablar de los años 40 es sin duda alguna hablar de la época dorada del cine mexicano, en las cuales sobresalieron figuras como María Félix, Pedro Armendáriz, Pedro Infante, Jorge Negrete, los hermanos Soler, Carlos López Moctezuma, el Indio Fernández, por mencionar a las figuras más icónicas de esa, ahora sí que época helenística del cine mexicano, que floreció en su máximo esplendor, sobre todo con grandes producciones que sin duda alguna significaron el máximo esplendor de la industria del entretenimiento mexicano, y que sin duda alguna se convirtieron en grandes clásicos. Y otro detalle importante a destacar: la participación de México en la Segunda Guerra Mundial fue debido a que Alemania, el gran adversario a vencer, resulta que lo provocó en el sentido de que hundió, en un submarino alemán hundió el buque mexicano, y eso provocó que México interviniera, ¿sí? Declarándole obviamente la guerra a Alemania, y entraría entonces con el apoyo de Estados Unidos. Y sin duda destacar también la participación del llamado Escuadrón 201, las llamadas Águilas Mexicanas, ese grupo de militares que participaron en la Segunda Guerra Mundial a través de la Fuerza Aérea, a pesar de que fue infructuosa la participación, pero sin duda alguna es el elemento a destacar de la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. Eso es todo. Y estos son todos los factores a destacar durante el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho. Muy bien, eso es todo. Saludos. La trova es vida. Del puente a la Alameda, menudo pila lleva por la vereda que la